Ecuador, en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, y antes también, pero bueno, vamos a hablar del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Delincuencia, fuera de control, narcotráfico, crimen organizado, ¿qué le puedo decir? Masacres en las cárceles, en fin, todo lo que usted ya conoce de lo que hemos hablado aquí, ¿sí? Ese es el escenario. Bien, entonces, el presidente Guillermo Lasso los define a todos estos como el enemigo común. Para combatirlos anuncia una cruzada por la seguridad. La nueva estrategia aúna la labor de todos los cuerpos de seguridad del Estado, o sea, le estoy hablando de Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia, todo en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos. Lasso además anuncia una serie de medidas urgentes, entre las que destaca una polémica autorización para la tenencia y porte de armas. Ponga atención. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Eso es lo que dice Guillermo Lasso. El ministro de Defensa de Ecuador coordina con el resto de instituciones estatales la regulación del decreto ejecutivo que autoriza esta tenencia y porte de armas para la defensa personal. A ver, las autoridades han insistido en que la normativa no implica libertad absoluta para poseer armas. Y por supuesto que no, eso sería completamente irresponsable. Queda claro, la forma en que ha sido enmarcado delimita y propone, o bueno, no propone, impone ciertos requisitos. Los ecuatorianos que quieran tener o portar armas para su defensa personal deben cumplir con esta serie de requisitos. Ponga atención. Ser mayores de 25 años. No haber sido sentenciados por la comisión de un delito. No contar con antecedentes de violencia contra la mujer o en el núcleo familiar. Aprobar los controles psicológicos y un examen toxicológico de una institución del sistema de salud pública. Y contar con un certificado de destreza para el uso de armas del Ministerio de la Defensa Nacional. Estos son los requisitos, ¿sí? El anuncio de Lasso coincide con un momento en el que se ha disparado la violencia en el Ecuador. En los últimos meses se reporta un aumento de los crímenes violentos como asesinatos, robos y asaltos, ¿sí? Sin embargo, no todos creen, como le digo, que esta sea la mejor solución. Escuchen. Hasta cierto punto yo creo que sí. Sí, de alguna manera va a contribuir y el ciudadano va a estar de alguna forma protegido. Para mí sería un arma de doble filo realmente, porque eso no nos garantiza la seguridad a los ciudadanos y no sabemos en qué tipo de manos con esta legalidad vaya a terminar esas armas. Puede terminar en el lado equivocado y justamente puede esto incrementar a la delincuencia y darle paso a que en vez de que reste la violencia, simplemente ellos tengan la potestad de utilizar las armas y seguir con un nivel más alto de delincuencia aquí en el país. El presidente Guillermo Lasso hizo el anuncio, lo hizo en Guayaquil, que es la misma ciudad donde el jueves pasado la policía tuvo que desactivar explosivos, ¿se acuerda? Le mostramos aquí el video, que fueron amarrados, explosivos, explosivos amarrados por delincuentes al cuerpo y las piernas de un trabajador de un local de venta de oro. ¿Qué hace un arma contra eso? Pregunto yo, ¿no? Nada más. Explosivos amarrados al cuerpo de una persona. Me dirán algunos, bueno, el arma podría haber evitado que esos delincuentes se acercaran a ponerle las bombas en el cuerpo. Y tendrían razón, puede ser. Pero ¿cómo se hubiera procesado? Fíjense ustedes lo que le voy a decir, porque es tan irónico. Hay policías, y usted lo sabe, ha ocurrido en Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Hay policías que al cumplir con su función contra un delincuente y resulta muerto, los policías terminan metidos en un embrollo donde a veces los encuentran culpables de homicidio. ¿O no es cierto? Ojo, este es un policía. Aquí no toman en cuenta el sistema de justicia. Aquí están hablando nada más de darle armas a los ciudadanos para que puedan defenderse de la delincuencia. ¿Qué pasa en un escenario en el que un ciudadano se defiende de un delincuente y la resultante de eso es que el delincuente muere? ¿Van a entender lo que ocurrió ahí o va a terminar preso por homicidio el ciudadano que se defendió? Pongo este ejemplo y este contexto del policía porque siendo aún un policía, han terminado presos acusados de homicidio.
Imagínese usted lo que le espera a un ciudadano. Y ahí es donde entonces ya no cuadra el tema de la seguridad. Porque qué inseguridad actuar entonces en defensa propia y puede terminar preso. Guayaquil, por cierto, es la misma ciudad que recientemente sufrió un asalto en una entidad bancaria a plena luz del día, en un centro comercial, concurrido también. La decisión del presidente Lasso plantea demasiadas interrogantes, como también aquí en los Estados Unidos, ¿no? O en cualquier país donde se trate de controlar y entender el tema de las armas para la población civil. ¿Se combaten las armas con más armas? ¿Se combate la inseguridad con armas? ¿O deben ser políticas de Estado completamente diferentes que atiendan las causas de esa violencia, delincuencia, grupos delincuenciales? ¿O es un tema de, ahora como civiles, ustedes ciudadanos, ayúdenme, porque yo no puedo, ármense? ¿Qué piensa? ¿Será efectiva esta medida? ¿O será un fracaso? O peor aún, las cosas se pondrán mucho más complicadas. ¿Qué piensa usted? Vamos a hablar del tema con mis invitados. Cada uno tiene una postura diferente, por supuesto. Vamos con eso. Le doy la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército de Ecuador, consultor de seguridad y docente de la Universidad de los Andes. Él está en Quito. También me acompaña el abogado penal Carlos Luis Sánchez Gaete, quien nos acompaña desde Guayaquil. Uno en Quito, el otro en Guayaquil. Caballeros, bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un cordial saludo. Un placer que me acompañen. Inicio con las posturas y el por qué. Coronel Mario Pazmiño, ¿a favor, en contra y por qué? Bueno, básicamente yo creo que el presidente de la República ha tomado medidas extremas ante situaciones extremas que vive el país. Pero eso implica que el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ecuatorianos y es por eso que utiliza una estrategia disuasiva con el propósito de entregar armas a la población para ver si es que esas armas pues disuaden a los delincuentes de cometer actos delictivos. ¿Pero está de acuerdo o no, coronel? Yo considero que no es una medida adecuada porque primero debería haberse fortalecido los sistemas de seguridad para poder hacer una presencia disuasiva en territorio y como última alternativa debía haberse dejado un porte de armas controlado, no de inicio pues el porte de armas. Bien, me queda claro. Entonces ahora sí escucho al abogado penal Carlos Luis Sánchez Gaete. ¿A favor o en contra de esta medida? ¿Qué opina, abogado? Yo estoy a favor de la medida. En primer lugar, porque no es lo que la oposición a esta medida ha dicho ante la opinión pública. No es que el gobierno nacional va a armar a la ciudadanía. No cualquiera puede adquirir armas, no cualquiera puede cumplir los requisitos, no se va a ver lo que se supone. No es la misma realidad la de Ecuador que la de Estados Unidos, por ejemplo, donde usted puede comprar un arma en un almacén cualquiera. Acá va a ser muy complicado aún reunir los requisitos y adquirir el arma. Entonces, yo creo que es positivo porque coadyuva a través de los distintos actores de la seguridad pública, guardias privados de compañías de seguridad, policías de agencias de tránsito municipales, los propios agentes de policía municipal que hoy en día se defienden con un chiguete de alcohol y con un tolete. Me parece que el enfoque que hace con respecto a cuerpos de seguridad es el correcto. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero el enfoque aquí es ciudadano. En un país en donde hay un tráfico de armas desde Colombia terrible, en un país en el que desgraciadamente hay corrupción, en un país en el que desgraciadamente se consiguen armas fácilmente, aún sin controles. Y ahí está la pregunta. ¿Es esta la solución para frenar entonces la delincuencia, el crimen organizado, para que usted como ciudadano esté más seguro? Ese es el contexto, porque en el ámbito de la seguridad, pues obviamente los cuerpos de seguridad tienen que estar bien armados, tienen que estar bien equipados. Si no, sería una tontería tener cuerpos de seguridad con un tolete, ¿verdad? Nada más. Eso lo tenemos todo claro, abogado, perdóneme. Pero aquí no estamos hablando de eso. Sí. Estamos hablando de un país que desgraciadamente tiene, al día de hoy, masacres masacres en los penales, tráfico de armas desde Colombia,
armamento por parte del crimen organizado que a veces supera a las policías. Las armas ya están ahí. Ahora, usted me va a decir a mí que se va a poder controlar. Si no han podido controlar hoy por hoy las armas que están llegando a los grupos delincuenciales dentro de las prisiones, ¿qué garantías hay de que lo van a hacer para la ciudadanía? Precisamente. El gobierno, a ver, hay algo que debe quedar claro y en su pregunta está la respuesta. Los delincuentes no sacan permiso para portar armas. La delincuencia organizada no compra o no adquiere armas del gobierno nacional. La delincuencia organizada hoy en día en Ecuador actúa a través de armas automáticas, con municiones de asalto. Hoy en día un auto blindado no brinda seguridades en Guayaquil, porque son los autos blindados los que sufren estos ataques y son autos blindados en los que mueren ciudadanos guayaquileños. Muchos de ellos son delincuentes y entre ellos se están matando mayoritariamente, pero estamos los ciudadanos de bien, los que no cometemos delitos, que no tenemos cómo defendernos, una policía que no se abastece. Entonces, si seguimos contemplando cómo nos matan en las calles sin poder tener una respuesta, yo creo que el gobierno ha reaccionado. De hecho, me parece que tarde, y eso revela que yo no creo que el presidente Guillermo Lasso estaba de acuerdo con hacer esto desde el inicio y se ha visto obligado por el clamor ciudadano de tener alguna reacción adicional que nos permita defendernos en las calles, porque literalmente nos están matando en las calles. Coronel Pazmiño, le decía yo en el planteamiento, vamos a defendernos teniendo acceso a la aportación de armas, cumpliendo con los requisitos establecidos que ya los mencioné. Cuando me vayan a atacar, si yo tengo el arma, mejor yo lo ataco. De que me maten, lo mato. Y ahí viene el tema, entonces, del proceso, del ámbito de la justicia. Cuando hemos visto policías que, al cumplir con su deber, han sido acusados de homicidio y terminan enfrentando un proceso. ¿No se tiene que hacer ajustes también, entonces, en el sistema de justicia para que esto tenga una lógica y una solución real? Fernando, yo creo que ante ese tipo de alternativas, pues indudablemente que falta un marco legal que permita el porte de armas y que se consideren todas las diferentes variantes que pueden tomarse dentro de esa actuación del porte de armas. Esto es importante porque si no va a darse el caso que usted bien lo estaba refiriendo con relación al empleo que ha hecho la Policía Nacional de sus armas de fuego para proteger la vida de los ciudadanos. Pues gran parte de ellos, yo diría casi su totalidad, han sido colocados a órdenes de la justicia como unos delincuentes por defender a la misma sociedad. Entonces no hay un marco normativo que permita directamente saber si es que esa persona que saca el revólver para defender a su familia o para defenderse él mismo o sus bienes, pues no puede ser acusado posteriormente de un acto delictivo, en este caso un asesinato. Por eso es que yo me mantengo y planteo que el gobierno se apresuró, porque primero tenía necesariamente que jugarse los últimos cartuchos. ¿Y qué me refiero con los últimos cartuchos? Tenía que haber fortalecido los cuerpos de seguridad para que ellos salgan a territorio y de esa manera poder controlar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Ese hubiera sido un golpe eficiente contra la delincuencia y la disminución de la inseguridad en el país. Al momento puede darse otra variante, puede haber una explosión de inseguridad y de violencia que pues nadie está exento de que pueda pasar esa situación. No, por supuesto que no, nadie está exento de eso. De hecho, hoy por hoy, de acuerdo al último informe de Gallup, Ecuador se ha convertido en el país más inseguro de Latinoamérica. Está en el número 1. En el número 1. Ahora, insisto, abogado, sobre todo usted como abogado penal, ¿qué pasa con el marco jurídico? Cuando hemos visto los resultados de oficiales que están cumpliendo su función, terminan presos, acusados de homicidio. ¿Qué puede esperar un civil? Se va a defender del delincuente, pero la justicia lo va a encerrar. No hay ningún avance en ese sentido, entonces. El problema de la justicia ecuatoriana no es un problema normativo. Injusticias hay en todos lados del mundo. En Ecuador, en Estados Unidos, en todos lados hay injusticias. Y eso solo puede parar cuando el cambio en la justicia se traduzca desde lo humano. Recursos materiales, recursos humanos y capacitación y todo aquello. Pero yo pongo un ejemplo. Yo sí prefiero enfrentar un ataque armado a mi familia teniendo la opción de defenderme con un arma. Y sí prefiero enfrentar a la justicia a quedarme contemplando cómo asesinan a mi hijo, a mi esposa en la calle.
prefiero tener esa opción. Y si tengo que enfrentar a la justicia, para eso están los canales. Nuestra legislación no es perfecta, pero es una legislación que es equivalente a la legislación penal mundial. Nuestro sistema penal recoge los principios de la imputación objetiva de la conducta, que es el estado actual de la ciencia penal, y de hecho está muy bien, es la norma la que está bien. El problema es humano en lo jurídico, me refiero a la Administración de Justicia, el problema es humano en las entidades públicas, en la misma Policía Nacional, el problema es humano. Ese problema tiene que solucionarse y estoy de acuerdo, pero ya no podemos seguir esperando que el gobierno nacional, que desde que se sentó a gobernar ha sido boicoteado por la oposición, por la Asamblea Nacional, por los partidos políticos y por todas las instituciones públicas. No podemos seguir nosotros contemplando cómo no puede hacer nada, porque se propone, por ejemplo, que se articule desde la policía o desde los recursos a las Fuerzas Armadas. Pues nuestra Corte Constitucional impidió que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la Policía Nacional porque es una reforma estructural que debe provenir desde la Asamblea. Y eso está bloqueado en la Asamblea, que está dedicada a enjuiciar políticamente al presidente. Y mientras tanto, nos matan en las calles. El presidente tomó una decisión, creo yo, obligado por las circunstancias y por el clamor ciudadano, que en su mayoría, obviamente no todos, le exigían que haga lo que puede hacer. Y él lo pudo hacer porque esta autorización para portar armas a los ciudadanos la podía autorizar a través de un decreto ejecutivo, que no es otra cosa que un documento que él redacta y firma desde su oficina. Todo lo demás que se propone requiere de la participación y de la colaboración de los demás sectores políticos. Y eso es lo que no hemos tenido en este país desde que Guillermo Lasso se sentó a gobernar. Déjeme retomar el planteamiento que hace, abogado, sobre un tema de inseguridad vinculado a un bloqueo político por parte de los otros organismos, principalmente legislativo, por supuesto. Y quiero ver si lo podemos entender así desde la perspectiva del coronel Pazmiño, ¿no? Es cierto, en parte, lo que dice el abogado Carlos Luis Sánchez. Aquí hay un bloqueo para las iniciativas del presidente Guillermo Lasso. Este bloqueo podría tomarse como, no le digo la justificación, pero como la razón de la inseguridad que hoy viven los ecuatorianos, coronel, o es una incapacidad del Estado ecuatoriano independientemente del bloqueo político que exista. ¿Qué piensa? A ver, una cosa es que el presidente de la República tenga una oposición marcada en la Asamblea Nacional, eso nadie lo discute, pero también la aceptación del presidente de la República en el contexto nacional es cerca del 12%. Eso quiere decir que hay un rechazo de toda la sociedad. ¿Y por qué es el rechazo? El rechazo está claramente marcado por la ineficacia del gobierno para solucionar los problemas estructurales en el tema de seguridad. Permítame poner un ejemplo. El Salvador, con una crisis de inseguridad tremenda. Ahí, ¿entregaron las armas a la población? No, señores. No hicieron eso. ¿Qué es lo que hicieron? Fortalecieron los equipos de seguridad estatales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Al momento, El Salvador, hasta el día de ayer, que fue la última cifra que yo estuve monitoreando, tiene 0 muertes en todo un mes. 0 muertes. No podemos decir lo mismo del país. Pero ¿a qué me voy yo? El punto aquí central está en que el gobierno no ha podido garantizar y no puede garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Y ante esa ineficiencia y ineficacia en la gestión pública, el gobierno utiliza una estrategia extrema, sí, para una situación extrema, pero no es resultante de la descomposición social o de la sociedad. Es un resultante directamente de la ineficacia de tomar las acciones correctas, fajarse los pantalones y hacer las cosas directas para solucionar los problemas del Estado. Eso es lo que está pasando en el país. Quedo ahí con parte de lo que dice el coronel Pazmiño y parte de lo que dice el abogado Carlos Luis Sánchez. Desde mi perspectiva, creo que es un poquito de cada una de las cosas.
lo de Bukele lo tendríamos que hablar otro día, usted y yo, coronel Pazmiño, porque es sumamente, ¿cómo le puedo explicar? Es sumamente complejo, por decirlo menos. Es correcto. Es sumamente complejo. Yo creo que si hoy se tomara una decisión igual en Ecuador, las cosas no estarían tan tranquilas. Pero será otro tema. Voy a cerrar con el abogado Carlos Luis Sánchez, porque inicié con usted, coronel. Le voy a dar la palabra para el cierre, por si quiere responder a lo que planteaba el coronel Mario Pazmiño. Adelante, abogado. Sí, muchas gracias. De hecho, sí quiero. Y quiero empezar por decirle que estoy de acuerdo con el coronel. Como usted bien concluye, lo que yo afirmo no se contradice con lo que él afirma. Yo lo que he dicho, y por si acaso, no estoy defendiendo al gobierno de Guillermo Lasso. Sí, públicamente lo he criticado, precisamente por su incapacidad para gobernar, que significa articular además con tu oposición acuerdos mínimos para poder llevar el bienestar a la ciudadanía. Es su obligación hacer eso, entre otras cosas, que no ha logrado. Pero el análisis objetivo de quien le habla, conociendo la materia normativa, me lleva a concluir que este decreto ejecutivo es una herramienta que el presidente de la República tenía a la mano, que decidió después de 2 años de gobierno tomarla, es decir, no estaba de acuerdo con esto al principio y se vio obligado a hacerlo, y que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos en el que impera el principio de la jerarquía normativa. Entonces, un decreto ejecutivo, que es una norma inferior, obviamente está sometida a las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador. Así que para los que están preocupados de que esta decisión sea arbitraria, que sea ilegal, que viole la Constitución, les aseguro que en estos días habrá un pronunciamiento de la Corte Constitucional que ejerce control de constitucionalidad y ya veremos qué opina la Corte sobre este decreto ejecutivo. Pero mientras tanto, hay que entender, creo yo, desde la perspectiva ciudadana, que algo hay que hacer. Y me parece que es un paso hacia lo que hay que articular para el beneficio de la ciudadanía. Porque, ojo, el gobierno no es que ha entregado armas a los ciudadanos. No cualquiera puede adquirir un arma en el Ecuador. Cuesta mucho dinero. Sacar los permisos son muy complicados. Entonces, las armas que vamos a encontrar en las calles son las mismas armas que hay antes de este decreto ejecutivo. Si hay un 60% de estadísticas de armas artesanales, según las estadísticas de la Policía Nacional, que son las que incautan en los operativos. Y la violencia, que es un fenómeno regional, nos tiene sumidos en la miseria. Muy interesante ver, es cierto, digo, sería una muy tonta interpretación el decir que el gobierno le está dando armas a los ecuatorianos, es absurdo. Hay requisitos, los requisitos, y es todo un proceso lograr cumplir esos requisitos. No es fácil. La desesperación que hay hoy en el Ecuador por tener seguridad va a provocar que haya un incremento en la compra de armas, independientemente de las que ya están en circulación. Va a ser muy interesante ver el desarrollo de esto y si realmente tiene algún efecto. Por lo pronto ya están los dos puntos de vista, que me parece que cada uno de los dos tiene bases muy sólidas y muy coherentes, ¿no? Y creo, como se los decía, yo me quedo con parte y parte, porque yo no creo que están contrapuestos, creo que se están complementando en muchas cosas lo que escuchábamos. Fue muy interesante. Les quiero agradecer, coronel Pazmiño, mil gracias. Abogado Carlos Luis Sánchez, de verdad, gracias por haberme acompañado en este tema tan escabroso. Escabroso por la interpretación moral que muchas personas hacen también, que a veces no es fácil procesar, pero a final de cuentas, importante hacer el ejercicio. Mil gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias, buenas noches.